alto. En guardia. Le volé la cabeza a él, a su compinche. Ahí había un paraguas con ellos, boludo. No sé qué en el paraguas ese, ¿entendés? Y boludo, yo me di cuenta y yo voy, me salto mi fierro, ¿viste? Cuando luego me iba a pelar, yo ya le saco, ¿viste? No me doy cuenta, ¿viste? Y yo le meto plomo, ¿no? Y le meto a él y al otro, ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. Buen comienzo de semana. Se está configurando en la República Argentina un nuevo crimen organizado. Se va configurando casi en forma paralela y al calor de cómo se va configurando un nuevo crimen organizado en todo el continente. Por eso ustedes ahí en la apertura veían imágenes escalofriantes de lo que estuvo pasando en las últimas horas en el continente. Y ya vamos a volver sobre ese punto. Pero cuando sostenemos que se está reconfigurando un nuevo crimen organizado es porque prácticamente cada semana nos toca convivir, les toca a ustedes convivir con noticias que antes nos hubieran sorprendido y mucho. Narcos que tienen la cárcel como su propia oficina, narcos que usan TikTok dentro de la cárcel, narcos que tienen la impunidad total de poder asesinar a cualquiera. No quiero circunscribir solamente al fenómeno rosarino, que es preocupante. 4 asesinatos en este fin de semana. Pero te quiero contar una historia, porque acaba de pasar algo que seguramente nadie te contó. Acaba de suceder algo en las últimas horas que es escalofriante y que tiene que ver con la nueva reconfiguración del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Se acaba de escapar de una suerte de prisión domiciliaria, de una suerte de protección de testigos, el narco que en su momento fue presentado como el narco más buscado de la Argentina. Sucedió en las últimas horas. No está en la tapa de los diarios, pero pasó. Y es grave. Y está libre. Libre o asesinado. Nadie puede determinar qué pasó. El tema es que no está donde tiene que estar. Acompáñame que voy a empezar a recorrer la historia de este hombre. Federico Marín, 34 años, conocido en el mundo del AMPA, en el mundo del narcotráfico, como Morenita Marín, un peligroso narcotraficante al que le costó mucho a la policía poder encarcelar. De hecho, van a ir conociendo detalles de cómo llega el Estado a dar con Federico Morenita Marín, de 34 años. Porque antes de que Marín cayera preso, se lo buscó en Paraguay y no se lo pudo detener. Se lo buscó en Tucumán y no se lo pudo detener. Se lo buscó en Corrientes y logró, con esta nueva reconfiguración del crimen organizado en la Argentina, sostenerse prófugo durante 3 años. ¿Qué es eso? Plata, impunidad. La realidad es que la historia indica que durante 3 años logró escapar de los controles policiales, de los allanamientos, se llegó a tirotear con policías y después de una extensa negociación, la policía logra que Morenita
baje su nivel de violencia y se entregue. En minutos vamos a empezar a preguntarnos cuán cerca empieza a estar la Argentina de esas imágenes espectaculares que acabas de ver de lo que pasa en Centroamérica. La realidad es que empiezan a haber noticias que nos hacen pensar que se está empezando a reconfigurar el crimen organizado en nuestro país. Finalmente, Morenita Marín, este que fue presentado como el narco más buscado de la Argentina, fue detenido en el año 2018. 2019, 20, 21, 22. 4 años y se fugó. Mirá la detención. Un tremendo operativo. Dame sonido si tenés. El capo narco detenido por la propia Gendarmería, presentado como el capo narco más buscado de los últimos tiempos en nuestro país. Así se lo llevaba la propia Gendarmería. Y ahí estaba su familia, tratando de impedir la detención de Morenita Marín. Ya vas a conocer el final de la historia, algo te estamos anticipando allí en los títulos. Pero ya vas a saber qué fue lo que pasó con el narco más buscado. Mirá el dispositivo de la Gendarmería, mirá las armas. Mirá las armas largas en manos de una fuerza federal. Repito, cada semana nos topamos con una historia diferente, que antes hubiera sido muy difícil de entender. Ya nos vamos a tratar de responder esta noche, por ejemplo, si en la Argentina empiezan a dominar algunos territorios pandilleros o maras, como sucede en otros lugares de Latinoamérica. Ya nos vamos a preguntar cómo puede ser que haya celdas en la Argentina que funcionen como oficinas adentro de las cárceles. Narcos, cárceles y crímenes organizados. Y vuelvo a la historia de Morenita Marín. Mirá dónde operaba. Mirá el mapa de la Argentina para empezar a entender que si lo pintás por poder de las bandas, si lo pintás por poder territorial de algunos grupos, seguramente vas a encontrar que no hay región de la Argentina que no esté en manos de una banda distinta. En el caso de Morenita Marín, el narco más buscado, el que se acaba de fugar hace pocas horas, operaba en la provincia de Tucumán, operaba en la provincia mediterránea, en Córdoba, operaba en Mendoza, en el Chaco, en Santa Fe, y tenía su posición en plena capital federal, en el barrio Zabaleta, en la 21-24. Ese era su territorio. El territorio que operaba al momento de ser detenido el narco más buscado. Así lo presentó en el 2008 quien era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo detuvieron, hubo un operativo, intervino la propia Gendarmería y después la conferencia de prensa. Hemos logrado dar con el capo narco más buscado. 4 años duró preso. Preso, o más o menos, porque ahora te vas a enterar en qué situación estaba Morenita Marín. ¿Y cuál fue su ardid? Increíble. Para poder volver a la calle. Hace un ratito hablábamos con Martín Angulo, que chequeó algo de información y distintas fuentes, policiales, judiciales, nos decían o anda suelto o lo mataron. ¿Cuántos fenómenos vinculados al crimen organizado están creciendo en la Argentina? ¿Se puede pensar que en algún momento en nuestro país vamos a tener bandas organizadas como esos pandilleros de El Salvador que fueron virales durante todo el fin de semana y nos sorprendían? Un minutito vamos a ir a El Salvador. Porque muchas veces sirve adelantarse, sirve ver los fenómenos que suceden no muy lejos de la Argentina para empezar a entender que en algún momento
quizás la vida, la profesión, nos encuentre aquí, hablando de pandilleros. Ya está Cecilia Di Ludovico con nosotros, colega que se suma estos días. Y le voy a preguntar, ¿hay maras en la Argentina? ¿Uno puede pensar ya a esta altura que existen guerras de pandilleros en la Argentina? ¿Qué son las maras? ¿Cuán vínculo tienen con el narcotráfico? ¿Qué tan cercanas están a distintos sectores de la fuerza de seguridad? ¿Podemos pensar que estas imágenes que parecen extraídas de una serie en algún momento sucedan en la Argentina? No me quiero adelantar, vení para acá, no me quiero adelantar con las imágenes. Quiero volver un minutito a Morenita Marín, el narco más buscado de la Argentina, el que formó parte y protagonizó un espectacular operativo que la tuvo a la Gendarmería Nacional como la fuerza que operó para detenerlo. Y lo condenaron. Ahí actuó rápido la justicia. Entre una causa y la otra le dieron, escuchá bien, 20 años de prisión. 20 años de prisión. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Así lo presentaron. Este era el título con el que presentaron la captura de Morenita Marín. Nos dijeron, perdió, como se dice habitualmente, cayó el narco más buscado de la Argentina. ¿Pero dónde estaba el narco más buscado de la Argentina? ¿En qué cárcel de alta seguridad estaba Morenita Marín? ¿Cuántas personas custodiaban al narco más buscado de la Argentina? ¿En qué establecimiento penitenciario lo tenían monitoreado? En ninguno. ¿Sabés cuántas personas lo cuidaban? Ninguna. Aquel narco que en su momento se presentó como el narco más buscado de la Argentina, muy pronto se sentó ante la justicia y le dijo, ¿ustedes quieren desbaratar la organización? Yo les puedo contar de qué manera. Pero ¿no era el narco más buscado de la Argentina? Quiere decir, solamente pueden acogerse a un programa de testigos protegidos alguien que puede cantar hacia arriba y denunciar mucho más, pero lo presentaron como el narco más buscado y finalmente lo aceptaron dentro del programa de testigos protegidos y lo mandaron con un domicilio secreto, confidencial. Sectores de la justicia dirán, porque lo querían asesinar, no importa. Lo mandaron con un domicilio secreto, recontra confidencial, a un pueblito de la provincia de Buenos Aires. Le dieron una vivienda, el Estado pagó una vivienda. Y ahí vivía con su esposa, que también estaba vinculada en algunas causas, y sus 3 hijos. Un buen día empezó a pergeniar de qué manera escaparse. Sí, le habían puesto una tobillera, una pulsera electrónica, pero que no tenía GPS. Quiere decir, la pulsera electrónica que tenía o la tobillera electrónica que tenía solamente enviaba una alerta al sistema de monitoreo para poder avisarle al programa de testigo protegido si este hombre se había ido o no. Tobillera electrónica sin GPS, vinculada al teléfono de la propia vivienda. Quiere decir, si aquel que presentaron como el narco más buscado de la Argentina, que luego se convirtió en un arrepentido, con lo cual no era el narco más buscado, no está claro bien si lo detienen como jefe de la organización que dedicaba a vender droga en todo ese territorio, ¿por qué después le aceptan ser testigo protegido? A ese hombre lo tenían con una tobillera que no tenía GPS. ¿Qué hizo Morenita Marín? Adivinen el final. De todas maneras no lo van a poder creer el final. Porque es lo que estás pensando. Morenita Marín fue probando. ¿Qué pasaba si se iba a la esquina?
Sonaba el teléfono. ¿Qué pasaba si se iba a 2 cuadras? Sonaba el teléfono. Pero claro, solamente se prendían luces de alarma, pero nadie sabía dónde estaba. Un día, la División Vigilancia Electrónica recibió una alerta y Morenita Marín, o la esposa, o quien atendió en su casa, le dijo, ah, sí, se fue. No, pero ¿cómo se fue, señora? Sí, es que él tiene hemorroides. Y se fue al hospital para hacerse ver las hemorroides. Parece joda, ¿no? ¿En qué momento aquel narco más buscado que fue presentado en un operativo con pompas, con una fuerza federal, termina con una pulsera así, GPS, yéndose a un hospital a atenderse por hemorroides? Un detalle a favor de Morenita Marín. Las hemorroides figuraban en la historia clínica, con lo cual, quien atendió, para tratar de obviamente chequear por qué se estaban prendiendo las luces de alarma, dijo, ah, habrá ido al hospital. Porque claro, yo tengo la historia clínica y dice que tiene hemorroides. 2 días después, se volvió a prender la alarma. Se volvió a activar la alarma. Y le volvieron a decir lo mismo. Que el narco más buscado del país, que había sido detenido en el 2018, se había ido a atender al hospital porque tenía hemorroides. Por supuesto, se cansaron, fueron hasta el hospital, indagaron al director del hospital y el pobre médico dijo, acá nunca vino nadie. Con lo cual, lo de las hemorroides podía estar en la historia clínica, pero acá no se vino a atender. El final de la historia es que Morenita Marín, el narco más buscado, el narco que así presentó Patricia Bullrich, Marín era el narco más buscado, no lo digo yo, está en ese tuit. Era miembro de la red liderada por el intendente y el vice de Itatí, ingresaba la droga al país, la llevaban a Rosario donde le distribuían los monos. Gendarmería lo capturó en Corrientes, 1 por 1, a quienes estén fuera de la ley, los vamos a ir a buscar. Y ahí está la foto. Morenita Marín. A quienes estén fuera de la ley, los vamos a ir a buscar, salvo que tengan hemorroides. Porque el final de la historia es que cuando fueron al hospital, Morenita Marín, que ya no era el narco más buscado, que estaba viviendo con su mujer, que también tiene causas, que se había acogido al programa de testigos porque él aseguraba que lo iban a matar. Un sector de la justicia cree que realmente estaba en riesgo si iba a parar una cárcel. Aquel que estaba vinculado a la narcopolítica de Misiones, aquel que era proveedor de los monos, ¿le suena a los monos? Rosario, teléfono para todos, 4 asesinatos en el fin de semana, 56 muertes en lo que va del año. Se está reconfigurando el crimen organizado en la Argentina y está llegando a niveles que cuando nos querramos acordar vamos a empezar a vivir esas imágenes. Ahora voy a las imágenes. Morenita Marín se fugó. Se escapó. 4 años duró. Se echarán la culpa entre la Fiscalía, el juzgado de ejecución penal, el programa de testigo protegido que depende del gobierno, por ende del Ministerio, entiendo que el Ministerio de Justicia, Martín. Se echarán la culpa. En el medio están estas historias que nos hacen ver, insisto, que el crimen organizado cada vez crece más en la Argentina. Y pasan cosas que antes pasaban de vez en cuando. Créanme, trabajo en televisión hace 20 años. Ustedes saben que cuando era más joven
me dedicaba puntualmente a investigaciones judiciales y policiales. Y hace 10 años atrás, 15 años atrás, había cosas que no pasaban. Como que un narco que aparece con el sello del narco más buscado termine como arrepentido. Por supuesto que la legislación lo permite. Y que la ley del arrepentido para figura de narcotráfico lo permite. Pero no que se te escape un tipo por hemorroides. Mucho menos que haya tanta violencia como la que estamos viendo en las últimas horas. Por primera vez vas a escuchar un documento que muestra de qué manera se maneja un capo narco en la Argentina. ¿Y qué pasa cuando un capo narco siente que su lugarteniente, que su socio criminal, lo cagó, lo traicionó? Escuchá y te cuento esta nueva historia. No vaya a llamar más a mi teléfono, ni al del polaco, ni nada. ¿Está? Allá en la casa. No llames, no llames. Borrarlo, que a mi número. El polaco está muerto, loco. ¿Quién polaco? El polaco de la chacra. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento. No jugó sucio, boludo. No jugó sucio. Boludo, me apretaron hoy entre 4 tipos ahí, boludo. Casi me cagaron, casi me mataron, boludo. ¿Entendés? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé, lo que estaban ahí, boludo. Boludo, le volé la cabeza, boludo. Le volé la cabeza a él, a su compinche. Ahí había un paraguas con ellos, boludo. No sé en el paraguas ese, ¿entendés? Y boludo, yo me di cuenta y yo me salto mi fierro, ¿viste? ¿Entendés? Y boludo, cuando el vago me iba a pelar, yo ya le saco, ¿viste? Me doy cuenta, ¿viste? ¿Entendés? Y yo le meto plomo, ¿viste? Y le meto a él y al otro, al otro. Le metí plomo. Le volé la cabeza. A quien acabas de escuchar es a Néstor Rojas, el negro Rojas. Otro capo narco que está allí dando vuelta en este ecosistema que yo identifico como la reconfiguración del crimen organizado en la Argentina. Muy constituidos los que manejan los territorios con impunidad, con mucha hazaña, con mucha violencia. ¿A cuánto estamos de los territorios más calientes del continente? Aparecerán los políticos mostrando papeles, diciendo que la tasa de homicidio por cada... Estas historias son reales. Están pasando. Un capo narco se escapa, el otro, porque siente que su socio lo traiciona, le pega un tiro en la cabeza, a uno, al otro, al que tiene al lado, al de más allá. 5 o 4 muertes en un fin de semana, 56 en lo que va del año en Rosario. Y van. Y no se detiene más. Y no ves a la política consustanciada con esto. Unos te venden el chamullo de la mano dura. Los otros, por cuestiones ideológicas, no sé qué cosa. Y en el medio, las historias que crecen. Las crónicas policiales que se amplifican. No me gusta hablar de cárteles porque cuando uno conoce la historia de Colombia, de México, acá está creciendo y fuerte. Y está creciendo de manera muy violenta y descontrolada. ¿Cuánto puede faltar para que lo que sucede en Rosario empiece a suceder en otras ciudades? Si yo te hubiera dicho que hace 15 años Rosario iba a terminar así, no lo hubieras creído. 250 y pico de muertos en el año, en el 2022. Plena ciudad de Rosario. Un lugar que debiera estar en el itinerario del turismo por haber sido la cuna de los campeones del mundo. De Messi, de Angelito Di María. Sin embargo, hay gente que ni se anima a pasar ni por la ruta en Rosario.
Se está reconfigurando el crimen organizado en la Argentina. Hoy vamos a hablar de esto. Nos vamos a preguntar cuán lejos estamos de esas imágenes que veíamos el fin de semana, que son imágenes tremendas. Sumo historias. En un rato respondemos con Cecilia Di Ludovico si hay maras en la Argentina, si ya hay algo de eso que vemos en las series, que leemos en la crónica del nuevo periodismo latinoamericano, que lo leemos con asombro, con cierta fascinación incluso. Y que todo el tiempo nos preguntamos, ¿qué son las maras? ¿Qué son las pandillas? ¿Pueden llegar a la Argentina? ¿Cuán asociada está esa modalidad del crimen organizado con las fuerzas policiales? ¿Cuánto hay del fenómeno de Rosario en tanto la complicidad policial? Vos ves estas imágenes y parecen sacadas de una película. Son de verdad, por supuesto, con la complejidad que tiene El Salvador. Ahora vamos a entrar ahí. Ahora lentamente vamos a ir a la realidad de un país cuya única política de Estado es parar el crimen organizado. Sectores que dicen que el propio presidente vende este modelo de mano dura, pero que ya habría transado con incluso alguna de las pandillas y de las maras para parar la violencia. Como en algún momento se habló, cuando existía y vivía el propio Pablo Escobar Gaviria, y se dijo, la única manera de parar esto es transando. Por ahí la CIA, por ahí la DEA, y finalmente termina muerto Pablo Escobar Gaviria, y tampoco es que la violencia cesó enseguida. Ya vamos a ir en algunos minutos. Martín, nueva historia. A ver. Mauro Nahuel Novelino tiene 32 años, está preso desde el 2018, acusado de ser uno de los jefes narcos del sur de Santa Fe. Volvemos a la provincia, como decías antes, vinculada a Rosario, en este caso la ciudad de Venado Tuerto. Novelino está preso desde 2018, estuvo por distintas cárceles federales y con algo en común en cada una de las cárceles por las que pasó. Desde sus lugares de detención seguía manejando el negocio de la droga. Pero no solo el negocio de la droga, sino que además algo que es bastante particular y que se dio, un fenómeno que se dio también en los últimos tiempos, que son las amenazas. Y en este caso, no amenazas a líderes de otros grupos narcos con los que competía, amenazas a fuerzas de seguridad, amenazó directamente al intendente de la ciudad de Venado Tuerto. Y lo hizo de una manera muy particular. ¿Qué es esto que estamos viendo? A ver. Primero vamos a contar, si querés, bueno, esto es lo que a quien estamos viendo es a Novelino. ¿Quién es la mujer? La mujer que estamos viendo en imagen fue su pareja, Lucía Estefanía Uberti, con una característica. Estas comunicaciones que estamos viendo son desde las cárceles. Uberti... Pero perdón, ahí lo que veo, Martín, son filtros de Snapchat. Bueno. Quiere decir, desde la cárcel, un narco que tiene la impunidad de amenazar a un intendente, ¿está boludeando con el celular? Toda la justicia de Venado Tuerto determinó que todas las noches Novelino y Uberti se conectaban por WhatsApp, por Facebook o por Snapchat y cenaban juntos. Y se ponían esto que veíamos, filtros, en este caso de Snapchat. Pero su pareja no era cualquiera. Está condenada a 20 años de prisión por ser una de las gatilleras de los monos. Ella desde una cárcel. Esta chica, bueno, esta mujer que se ve ahí. Sí, Lucía Estefanía Uberti, 29 años, formaba parte de la banda de los monos. Está condenada por ser una de las gatilleras de esta organización. Ella presa en Rosario, él preso en distintas cárceles federales. Chaco, Trelew y actualmente en Marcos Paz. Los dos encargados de la venta de droga en Venado Tuerto, y desde las cárceles, a través de los teléfonos celulares, seguían manejando la venta de drogas. 10 teléfonos celulares le llegaron a encontrar a Novelino en las distintas cárceles en las que estuvo detenido. Y la semana pasada... Esperá que hay un dato ahí que producción lo pone como un título. Sí.
La propia droga que él distribuía llevaba su firma. Sí, hay imágenes para verlo. Él y ella firmaban la droga, casi como una suerte de, no sé, contrato de buena calidad. Decir, mira, si tenés mi droga... Su sello, su marca. Exactamente, ahí está. La L de Lucía y la N de Nahuel o de Novelino. Así la firmaban. Y de hecho hay comunicaciones desde las cárceles donde le piden a las personas que estaban afuera que hagan este trabajo, que firmen la droga. La semana pasada Novelino fue procesado por amenazar al intendente de Venado Tuerto, a Leonardo Chiarella. Una amenaza, si querés, para cualquier persona insólita por cómo la hace, pero que te cuentan que cada vez esto es más normal. Y la tenemos para mostrar, si querés. Este es lo que le mandan. Porque agarra el teléfono en la cárcel y lo amenaza al intendente. Sergio le manda. Sergio es Sergio Maidana, funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Maidana le responde, hola, ¿quién me escribe? Nahuel Novelino, ¿tenés contacto con los de arriba? Deciles que me dejen de trasladar de acá para allá imagino que porque hay balas para todos, empezando por Chiarella. Chiarella es Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto. Esto ocurrió el 24 de enero, hace un mes. ¿Cómo la justicia determina que es Novelino? Bueno, primero firma la amenaza. Le dice, Nahuel Novelino se presenta. La misma amenaza se presenta. Pero después también, el teléfono de WhatsApp desde donde parte la amenaza está a nombre de Novelino. Uno puede decir, bueno, una banda rival le quiso hacer una jugada para complicarlo. El mensaje parte desde una antena cercana a la cárcel federal de Marcos Paz, que es donde Novelino hoy está detenido. Y esto tiene que ver con que un mes antes había sido trasladado de la cárcel de Trelew a la cárcel de Marcos Paz y había gente de su organización que empezaba a ser movida por distintas cárceles. ¿Cuándo planteamos desde este programa, del noticiero de A24, que da la sensación de que se está reconfigurando el crimen organizado en la Argentina? Son por estas historias. Un narco con 10 celulares que está en pareja con una mujer que era satélite de los monos. Los dos tienen celulares adentro de la cárcel y como se extrañan, cenan juntos. Y se mandan videos de Snapchat. Y un día el narco dice, como estoy de acá, me pasan, no puedo parar, lo voy a amenazar al intendente y al ministro de Seguridad. Esta es la impunidad total. ¿Hay videos, Martín? Novelino manejaba el negocio de la droga desde la cárcel y lo que la justicia determinó es que quien le vendía la droga era una mujer desde Córdoba, con una historia muy particular que ahora vamos a contar. Y en un momento, ¿sabés qué pasa? La mujer le reclama a través de un video que le manda a su celular que tiene en la cárcel, le reclama que le falta plata de la droga. Acá hay 100.000 pesos, acá hay 80 y todo esto son fajos de 100.000 para que vos veas. Esos son 100.000 y 100.000. Acá tengo la máquina de contar el billete que recién termino de contar y hay 1.880.000 pesos. Faltan 120.000 pesos para los dos palos. Acá hay 100.000 pesos. Increíble. Acá hay Le reclama al faltante de 100 lucas. Ella le vendió droga por 2 millones de pesos y él le pagó, según esta mujer, 1.880.000. Faltaban 120.000 pesos. Este video lo encontraron en el celular de Novelino en la cárcel. Te hablaba de una historia particular de esta mujer. Se llama Ingrid Roxana Florindo, condenada por tráfico de 30 kilos de marihuana en Córdoba. Estaba bajo prisión domiciliaria. ¿Sabés qué hizo estando en prisión domiciliaria? Fue un recital. ¿Sabés cómo la justicia se dio cuenta que había violado la prisión domiciliaria? Publicó fotos de ellas en el recital en su cuenta de Facebook. Personas que deberían... Increíble. Increíble. Todo lo que estás contando, Increíble. Martín. Es increíble. Increíble. Acá veíamos un video de cómo había una discusión por el tema de droga. Bueno, ¿qué hacía también Novelino? Compraba armas. Mirá. Mira, ahí tenés 3. Acá tenés 2.
Bueno, mirá, para que vea bien. Ahorita en las 6, amigo. Armas, droga, teléfonos adentro de la cárcel, ajustes de cuenta, un tipo que con total impunidad mata a su socio porque cree que lo traiciona, un narco que fue identificado por el poder político, por el Ejecutivo, como el más buscado de la Argentina, que se escapa. Se está reconfigurando el crimen organizado, está solidificándose el crimen organizado en la Argentina. En un ratito voy a hablar con el doctor Casolati, quien conozco hace muchos años. Quiero saber qué piensa de esto. Y está Julio. En minutos voy a ir a hablar con ellos. Julio, ¿a vos te molesta que te digan jeringa? No, si todo el mundo me dice jeringa. Bueno, yo te llamo Julio, que es tu nombre, porque quiero escucharte hablar. Julio pasó por varias cárceles. Estuvo del otro lado. La vida lo llevó a volver del otro lado, como corresponde. Ahora voy a hablar con él. Quiero preguntarle a él qué pasaba hace un tiempo, cuando a él le tocó vivir en la cárcel. ¿Cómo era el vínculo de los presos con los narcos? Porque hoy las cárceles están llenas de narcos. Juan Manuel Casolati trabajó muchísimo en las cárceles. Ya me voy a acercar a hablar con él. Ahora, Martín, vamos por más documentos en esta noche, dale. Bueno, esto que estamos mostrando, estos casos que estamos contando, son algunos, pero hay muchos más. Son muchos, realmente. En octubre del año 2021, la Procunar, la Procuración contra el Narcotráfico, hizo un informe en donde detectó 19 capos narcos que seguían operando desde las cárceles. Esto es información que reveló la Procunar, comprobada en causas judiciales. 19 capos narcos que presos seguían manejando el negocio de las drogas. Algunos ejemplos. Es increíble lo que contás. 19 capos que desde adentro de la cárcel, informe exclusivo que pone Martín de Procunar, siguen manejando sus pandillas, sus bandas. A ver, de más está decir, todos entendemos que si vos estás presos, no podés seguir cometiendo delitos estando en prisión. Es lógico. Para eso estás privado de tu libertad. Sí, pero aparte no cualquier delito, Martín, porque vos estás planteando, según el informe de la Procunar, que aparte seguían manejando, las bandas y la venta desde adentro de la cárcel. Pero delitos muy graves que lo preparamos en esta placa. ¿Qué se detectó? Maxi Cantero, el jefe de los monos, desde la cárcel en la que estaba preso, ordenó el ataque a edificios judiciales y a casas de jueces y de fiscales en Rosario. No solo eso, en su celda se encontró un teléfono fijo, ya no un celular, un teléfono fijo en su celda. Néstor Rojas, jefe narco en Misiones. Este tal Negro Rojas que acabamos de escuchar. El mismo. El que mata al socio por considerarlo traidor. ¿Qué hizo, además de eso? Desde la cárcel contrató a 2 sicarios brasileros para que maten al juez que lo había investigado y que lo había metido preso. Como se pudo determinar a través de escuchas que estaba planeando esto, los 2 sicarios fueron detenidos antes de cometer el delito. Y un acusado muy conocido, el rey de la efedrina, Mario Segovia, preso hace muchísimos años, condenado por contrabando y tráfico de efedrina. En la cárcel de Seiza, una de las cárceles de máxima seguridad del país, le encontraron una tablet. En esa tablet había información sobre cómo armar materiales explosivos. Un jefe narco con una tablet con información sobre cómo armar materiales explosivos. Estos son 3 ejemplos de los 19 de este informe de la Procunar, que se hizo en octubre del 2021, pero que en algunas semanas más se va a actualizar. Porque vos decís, bueno, a partir de este informe las autoridades se pusieron en alerta y esto dejó de ocurrir. No, sigue pasando como te estamos mostrando acá en el programa. Se está reconfigurando el crimen organizado en Argentina. Narcos, cárceles y crimen organizado. Ya mostró Martín una historia increíble. Ya voy con Cecilia a hablar de las maras, de las pandillas, de ese fenómeno que ya vemos lejos, pero que lentamente empezamos a ver cerca.
Un preso que es el más buscado, el narco más buscado, que se escapa. Otro que mata a su socio. Otro que cena con videollamada con su mujer. Y hay algunos que tienen sus propias cuentas de TikTok adentro de la cárcel. Parece joda, pero es verdad, mirá. Ahí va, bro. La cumbia empezó. Oh, qué ganas de bailar, loco. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? ¿Cómo le va su noche de viernes pre-sábado? Hermosa, a ver. El tatuaje de mujer, hermoso, simpático, muchas gracias. Te presento a una amiga, le gustan como tú, dice. ¿Cuántos son? 2.5K arriba se veía, 2.500 personas viéndolo. Esto tiene que ver con la pandemia, con que quedaron muchos celulares adentro de la cárcel y con una idea dando vuelta, que ahora la voy a tratar con el doctor Casolati, que es que si levantás ese privilegio, ese beneficio, entre comillas, de los celulares dentro de las cárceles, explota todo. ¿Decís que sí, Julio? Sí. Si levantás ese privilegio, ese beneficio, y le sacás a los presos los celulares, explota todo. Más TikTok. Disculpen a los que no les contesto, es porque pasan los comentarios muy rápido. Que me sigan, así me puedo unir al en vivo, papu. Oh, somos China ahí en un topi. Gracias por las bendiciones. Siempre vamos a cambiar. A ver, por acá. Que salga el de atrás. ¿Qué personaje piensan en cambiar? Sí. ¿Cuál es milagro? Camila Fuentes. ¿Quién es lindo, Camila? Baño. ¿De dónde son? Martina Gorosito. Yo soy de Lanús, Monte Chingolo, Barrio La Fe. TikTok en la cárcel. Esta noche está Julio, lo conocen como Jeringa, yo te digo Julio. Bueno, Vocalista de los pibes del penal. está. Y el doctor Juan Manuel Casolati, que es abogado, trabajó mucho tiempo en las cárceles. ¿Qué hiciste, Julio? ¿Por qué fuiste a parar a una cárcel? Por delito contra la propiedad. ¿Robaste? Como el 80% de la población carcelaria. A ver, vamos... ¿Cuántas cárceles recorriste? A ver, yo no tuve el privilegio que tienen algunos de ir a un acercamiento familiar. Yo era reacio al sistema, era otra cárcel, era otra gente. ¿Cuánto que saliste? Era otro mundo, 20 años, de 18. ¿Cambió? Sí, pero cambió todo. Yo siempre digo, y se van a reír de esto, pero antes el que tenía un policía en la familia era el más respetado de la cuadra. Ahora, si tenés un hermano en Olmos, sos el más respetado. Las pibas, mirá, 2.500, le decía al doctor recién, 2.500 visitas, yo me pongo a tocar, me paso haciendo música. Y no tengo 2.500 visitas, pero cambió todo. No hay códigos, ¿me entendés? Y vamos a diferenciar las cosas. ¿Qué pasaba en tu momento hace 20 años? Hace 20 años escribías cartas, ¿me entendés? Yo no digo que esté mal para conectarse con el mundo. De hecho, mucha de la información que nosotros tenemos es por los celulares. Porque en el pabellón 4 de Marco Paz, donde están los que hicieron desaparecer 30.000 compañeros, no hay una foto. No vas a encontrar nunca una foto. Es más, soy defensor del crimen que cometieron contra Fernandito, le hice un tema y todo, pero si nos ponemos a pensar racionalmente, gracias a la ley de Bloomberg, estos que mataron 30.000 compañeros, dentro de 5 años, 10, están en la calle. Y a los pibes estos energúmenos que mataron a Fernando le quieren dar 50 años. ¿Me entendés? O sea, hay cosas que uno como sociedad, ya sé, nadie me da pelota porque soy un negrito del conurbano, pero pienso y digo, ¿cómo cambiamos esto? Gracias a Dios que tenemos jueces, abogados, probos, gente que como muchos compañeros que están detenidos, siguen una línea de conducta y hacen las cosas por vocación y quieren cambiar.
pero con la justicia que tenemos no podemos reclamar justicia. O sea, cuando yo tengo a un negrito del conurbano como yo, me tiene que impartir justicia, su señoría que está en la Suprema Corte de Justicia, mayor tribunal que hay, y vos te encontrás con que tenés tercer año de derecho, pero sabés que hay cosas que te la enseñó el derecho y vos decís, pará, ¿cómo va a entrar por decreto un juez de la Corte? Tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo voy a tener atornillado en la Cámara dos jueces que entraron a dedo? Entonces, yo digo, gracias a Dios que todavía hay jueces, ¿me entendés?, probos en la Argentina, ¿me entendés? Porque con esto que está pasando, ¿me entendés?, en las cárceles, está todo corrompido. Julio, dale 200 años, pero dentro de 200 años van a salir más podridos. Si le da un año, salen podridos. Si le da 200, es lo mismo. Entonces... Aquella idea muy popular de que las cárceles son las universidades del delito es así. Pero es una realidad. Preguntáselo al doctor que la recorrió del lado de afuera. Pero hoy, mira, yo sé que no vende lo que te voy a decir, porque... Decí lo que quieras, Julio. No, pero nosotros tenemos compañeros... Te tengo que hacer un poco de historia. En el 2020, con esto de la pandemia, se empezaron a hacer las huelgas de hambre reclamando derechos, que no son privilegios, son derechos. Tenés razón, por ahí algunos los usan como privilegios, pero yo estoy en contra de los energúmenos que te pintan la cárcel como el marginal, porque no son el marginal. Pero los celulares no solo plancharon las cárceles, sino que le dieron la posibilidad a muchos compañeros de estudiar. ¿Entendés? Y hoy tenemos compañeros que estaban... Pero Julio, una cosa... Yo entiendo tu postura, una cosa es la comunicación y nadie pretende que estén aislados, sí, sobre todo en una pandemia. La pandemia terminó, ahora están boludeando en TikTok. Pero reguláselo, si hay gente sana que lo usa para hablar con la familia. Falta del Estado que regule las cosas, ¿me entendés? No me vas a decir que un tipo que tiene 20 celulares, ¿me entendés? Sí, lo tenía antes de la pandemia. En tu época, dentro de la cárcel. No había... Esperá, en tu época, dentro de la cárcel. El narco, ¿cómo era visto? No, bueno, es otra cárcel. Es otra cárcel. Antes la dominaban los presos, el ladrón, ¿me entendés? No, ni giles ni violines, el ladrón era limpieza. Digamos, violines sabemos. ¿Qué son los giles? Los giles son los que entran por matar a una persona, los que le rompen la cabeza a una mujer mayor. Antes el robo era otra cosa. O sea, en tu época no dominaba el pabellón el narco. No, ni el narco ni los giles. ¿Había narcos? Sí, había, ¿cómo no? Pero vivían como tenían que vivir, ahí ellos en su empresa y los ladrones en la suya. Y siempre con los códigos. Empresa. Y el narco es una empresa, es la más redituable, porque sí, yo conozco muchos pibes que no robaron más y hicieron otras cosas después. Uno se dedicó a la música. Pero te envenenan un barrio, te arruinan la vida. Pero yo no, a ver, el sistema está mal, Negrito. Vos que te pasás haciendo informe hace 20 años que te conozco, el sistema cambió todo, cambió la Argentina. Esto es marketing, lo de la Bullrich. Agarrar el narco más buscado y lo tenés en una prisión domiciliaria. Es marketing, ¿me entendés? Yo no digo nada, los compañeros siempre creo en la reinserción. De hecho, eso te quería decir, que estos compañeros que hicieron los motines, que hicieron la huelga, que gracias al doctor Adrián Corbalán, que nos apoyó en una campaña con toda la familia de los detenidos en la Suprema Corte para pedir la ley Berbisky, que no se cumplió. La dictó para que la apruebe la Suprema Corte de la provincia y no se cumplió. Pero estos compañeros que eran líderes no es malo, el Leo, el Cabezón Vallejo, están cooperativizando a los pibes, enseñando un oficio. Eso tendría que hacerlo el Estado. Yo no voy a hablar de los compañeros con texto de encierro que se dedican al narcotráfico, que tienen... Pero hay gente buena que está haciendo, Julio, que hizo cosas malas, pero está haciendo cosas buenas. Doctor. Sí, yo creo ¿Se está reconfigurando el crimen organizado en Argentina? Sí, a mí me parece, Facundo, que a la editorial le faltó algo sumamente importante. A ver. Y te doy dos ejemplos. No, por favor. Vos hablaste un montón de temas y casi no mencionaste, pero no lo hiciste porque no te interesa, sino que creo que un poco esa es la editorial. Casi no mencionaste la corrupción policial. Te voy a dar dos ejemplos para que se entienda que tal vez el problema del narcotráfico, aún más importante que los narcotraficantes, lo que comercializan drogas en los barrios, los que pudren nuestra sociedad, es la corrupción policial y la complicidad del Poder Judicial. Dos ejemplos te doy. Hoy la complicidad del Poder Judicial y sectores de la policía están
gerenciando el narcotráfico en la provincia, por ejemplo? Te doy dos ejemplos para que entiendan. Viste que dicen que como ejemplo, un botón sirve como ejemplo. Bueno, mira, la semana pasada la división más importante de narcotráfico de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, en un allanamiento, detuvieron a 5 policías y casi... En actividad. En actividad. Ahora. Ahora, trabajando contra el narcotráfico en la zona norte. Los detuvo la doctora Arroyo Salgado, una causa que también la juzgado federal número 2 de San Isidro, porque estos policías, lejos de hacer su tarea como corresponde, estaban vinculados al narcotráfico, armaban causas penales en contra de inocentes, se robaban la droga que secuestraban en algunos allanamientos y después la ponían a la venta en los barrios. Es un ejemplo. Hace una semana pasó esto, ¿sí? Después lo destapó. No salió a ningún lado. No, hay un hermetismo absoluto. Nadie lo sabe. Asuntos Internos no quiere hablar del tema. Esto está absolutamente tapado. Es sumamente importante porque es la organización de la provincia de Buenos Aires más importante, la zona norte, dedicada al narcotráfico. ¿Cuánto cree Juan Manuel que estos sectores corruptos, porque hay un montón, digamos, no es justo generalizar, hay un montón de policías que se juegan la vida todos los días en la calle, pero ¿cuánto crees que estos sectores corruptos tienen que ver con esta idea que yo planteo de la reconfiguración y de la solidificación del crimen organizado en la provincia y en otros lugares del país? No, yo creo que va de la mano de todo lo que vos contaste. Sí, que hay algunas cosas que son terribles y que impactan. Lo que no entiendo es por qué cuando hablamos de corrupción policial no genera tanto impacto en la sociedad, como por ejemplo ver un detenido utilizando un celular y haciendo un TikTok. Yo entiendo un poco qué es lo que le pasa a la gente, pero no alcanzo a entender cómo soslayamos esta cosa. Te doy ese ejemplo. Entonces, en la semana, esta entidad más importante de la provincia que se dedica a perseguir a los narcotraficantes, están detenidos porque trabajan con los narcotraficantes y porque además arman causas penales y meten gente presa inocente. Y la otra cuestión que te quiero contar es que en los últimos 5 juicios en los que yo participé como abogado penalista defendiendo a personas vinculadas al narcotráfico o sospechadas de narcotraficantes, en los últimos 5 juicios, en 3 de ellos, los policías que vinieron a declarar al juicio declararon frente a los jueces del tribunal oral viniendo en celulares del servicio penitenciario. Estaban detenidos por haber cometido delitos en distintas causas. Esos mismos policías que tenían que declarar para legitimar actuaciones vinculadas a presos que yo defendía, detenidos que yo defendía, vinieron detenidos porque estaban vinculados al narcotráfico. En la 4ª causa, de 5, 3 eran esas condiciones. O sea, policías corruptos y delincuentes. En la cuarta, los testigos cuando vinieron a declarar dijeron que no habían visto nada de lo que la policía había dicho que habían visto ellos. Irregular el procedimiento, salió en libertad la persona que estaba detenida. Solo en una causa los testigos vinieron y declararon y en principio se determinó que el procedimiento fue regular. En 5 causas a mí me pasó esto. Esto pasa constantemente en la provincia de Buenos Aires. A ver, Martín. ¿Y sabes qué pasa acá? Y nos olvidamos. El Poder Judicial termina siendo cómplice de todo esto. ¿Por qué? Porque los fiscales saben que la policía trabaja y gerencia y hace el gerenciamiento en los barrios del narcotráfico. Y no hace absolutamente nada. Juan Manuel, es un título fuerte. ¿La policía gerencia el narcotráfico en los barrios? Sí, absolutamente. Sí. El gerenciamiento del narcotráfico hoy en la provincia de Buenos Aires es a través de la policía. Julio, el Poder Judicial y los fiscales legitiman esto. Es terrible, pero es así. A ver, no hay nada que pase en el conurbano que no esté al corriente de la policía. Si vos los pibes se roban, las cárceles, el 80% que lo diga el pastor, el doctor, el 80% de la población carcelaria son pibes que se robaron un celular, ¿me entendés? Que vienen del conurbano. En la cárcel de mujeres, la 8, la 33 o la que visites, el 50% de las pibas está por tenencia y comercialización. Cuando no la tienen, se la ponen, ¿me entendés? Así que esto es igual que las cárceles. Mirá, bueno, un ejemplo de la complicidad policial y judicial. En Rosario fue condenado el jefe de drogas peligrosas de la provincia por ser cómplice de las organizaciones de narcotráfico en Rosario. Vos hablamos recién del caso de Morenita. Él es del caso de Itatí. Tal vez Itatí es el mejor ejemplo de cómo todos los organismos del Estado estaban involucrados en el narcotráfico. En Itatí están condenados el intendente, el viceintendente, hay gendarmes condenados. El juez federal de Corrientes actualmente está siendo juzgado
junto con 2 secretarios judiciales por ser cómplices del narcotráfico. Y tenés el ejemplo del ex juez federal de Orán, en Salta, que era el juzgado que controlaba el ingreso de la droga desde Bolivia, preso y condenado por ser cómplice del narcotráfico. Ahora, hay un tema. Pues fíjate cómo ponemos mucho la mirada, porque hay muchas causas contra oficiales de fuerzas de seguridad, principalmente policía, pero hay muy pocos agentes penitenciarios condenados por narcotráfico, cuando estamos mostrando cómo desde las cárceles se sigue manejando el narcotráfico, imposible hacerlo sin la complicidad de los agentes penitenciarios. Sabés que esto, lo que vos decís, es tan así, pero es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque estos ejemplos que vamos dando, que tendrían que causarnos el mismo impacto, mucho peor que viendo un pibe detenido en la cárcel haciendo un TikTok. ¿Está claro? Por lo menos a mi entender. Es la punta del iceberg, porque hay muchos más casos de estos. Repito, no son pocos los policías que están vinculados al narcotráfico, no son pocos los policías que gerencian el narcotráfico en los barrios más pobres del conurbano. Cada tanto aparece alguien que los investiga y los encierra. No son pocos los fiscales, como Escapolán, que recién ahora, después de casi 3 o 4 años de seguir siendo fiscal e investigando narcotráfico en la provincia, fue apartado de su cargo porque está vinculado al narcotráfico. No es el único, son ejemplos aislados, pero no porque sean aislados en la dinámica, son aislados porque el sistema los protege. Los protege, el Poder Judicial los protege. Y no los protege siempre porque son partes del problema. Hay muchos jueces probos que yo conozco. Yo trabajé en el Poder Judicial durante 20 años, conozco mucha gente proba. Fiscales, jueces, camaristas. Pero de ese total de esos probos, la mayoría, yo siempre dije que son unos cagones, perdón el término. ¿Y sabes por qué? Porque toman café con los corruptos. Toman el cafecito todas las mañanas con esos jueces y esos fiscales que sí son cómplices por acción. Y este es el problema. Los que son cómplices por acción, los que participan en el negociado, los que protegen a las policías y aquellos que saben lo que pasa y no hacen nada al respecto. Entonces, es terrible lo que está pasando. ¿Vamos a Rosario? Vamos a peor, vamos a Brasil en unos años. Excepto que tomemos el toro por las astas y hagamos lo que hay que hacer, ¿no? Juan Manuel, ya que abrís el tema, yo no sé, Julio, si vos tuviste la posibilidad de ver algo que el fin de semana se viralizó mucho, son las cárceles de El Salvador. Sí. ¿Esperás? Sí, sí. Dale. ¿Lo compartimos? Dale. Documento especial. Esto está pasando en el continente. El doctor hablaba recién de Brasil. ¿Hacia dónde vamos? Estamos cerca de esta realidad, de las maras, de las pandillas. Ya contó Casolati que hay gerenciamiento de la policía y el sector de la justicia del narcotráfico. Pero esto que vas a ver impacta.
Bueno, las imágenes impactan. Ahora voy a hablar con la mesa, pero le voy a preguntar a Cecilia, ¿hay maras, Ceci, en la Argentina? Facundo, ¿hay mares en la Argentina? Esta pregunta la vamos a tratar de responder lo más concreto, lo más claro posible. Primero vamos a repasar lo que es históricamente en la Argentina cuando se nombró a los maras. Perdoná que tengo acá un machete, lo voy a estar leyendo. Ahora, sí hay casos donde de repente aparece la idea de las maras. Exacto, nombramos maras en la Argentina alguna vez en la historia, sí. Fueron 4 veces en la historia argentina. O sea, en 4 crónicas periodísticas nos tocó hablar de un contexto que podría estar vinculado a las maras. Me voy al 2006. Sí, nos remontamos al 2006. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tuvimos un femicidio. En este momento nosotros hablábamos de crímenes pasionales, no hablábamos de femicidios. Una mujer, Nilda de Ledesma, aparece en un tanque de agua. Había sido abusada, torturada y muy golpeada. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? El principal sospechoso es el Lágrima, un hombre que tenía tatuado una lágrima debajo del ojo. Que esa es una señal. Una señal. De que puede haber algún grado de vínculo con algún grupo tipo de mara. 2008, 2006, saltamos al 2008, hay otra muerte de un hombre llamado Hernán Bértola, que está involucrado en policía acá. Sí, o sea, ¿quién era Hernán Bértola? Era un policía bonaerense que viajaba en un colectivo, también en La Matanza, como el caso de Nilda de Ledesma, que entra un hombre encapuchado y le entra con un arma, pasa y le pega un tiro. Entonces, ¿qué dicen los investigadores? Esto fue un rito de iniciación de maras. Un rito de iniciación de mara. Ya avanzamos con 2 datos. En el 2015 nos estamos preguntando qué casos refieren al tema de las maras. Detienen a Armando Ortega Vera. ¿Quién es? Armando Ortega Vera era un ladrón, él decía ser mexicano, pero en realidad era colombiano, que, bueno, lo encontraron, estaba de repente en la cárcel de Ezeiza diciendo ser mara. Esta persona se dedicaba a diferentes robos. Y tenía tatuajes y marcas en su cuerpo que puede presumir que... Sí, tenía el M18, ¿no? M18, que es una de las pandillas más grandes. Exacto. ¿Y al 2016? En el 2016 también se dio esta detención que fue muy celebrada por el Ministerio de Seguridad de ese momento a cargo de Cristian Ritondo, Richard Castillo Salazar. Él en su declaración dijo que era jefe de la Mara Salvatrucha, que es otro de los grupos. Ahora, ninguno de estos casos pudieron demostrar que realmente tenga, digamos, alguna ramificación, lo que puede ser una célula de la organización en la Argentina. Esto es así. Tenemos casos diferentes, atomizados, que no tienen nada que ver una relación con la otra. Ahora, estuvimos hablando mucho de Rosario y podemos hablar de lo que está pasando en Rosario. Guardate el dato de Rosario, Ceci, porque ahora ahí vamos a volver. ¿Te llama la atención esto de las maras? Sí, en realidad yo lo que creo que tal vez uno siempre tiende, viste, a generar similitudes, semejanzas. Entonces la mara es algo que además genera mucha lectura. Hay que entender un fenómeno del crimen organizado que es difícil para nosotros. Sí, pero si uno se mete en cómo funciona una mara, ¿sí? Y qué es lo que está pasando en el conurbano, con sectores que están sumergidos en la pobreza, algunos sectores que a veces la única comida que han tenido en sus últimos años es en la cárcel y no en sus casas. Y ves la dinámica que hay en las cárceles muchas veces. O sea, ¿crees que puede prender este fenómeno? Absolutamente, tal vez no. Absolutamente, me sigo. Sí, claro, pero no con el nombre de mara. Sí. Pero con la misma dinámica de violencia, de violencia extrema. La verdad que lo que estamos haciendo nosotros como sociedad es todo el tiempo ir en retroceso. Rosario es una muestra, un ejemplo de lo que está pasando y lo que nos va a pasar, ¿sí? Yo los invitaría a que nos metamos un día en la cárcel de Olmos, ¿sí? Para que veamos cómo viven las personas que están allí detenidas, ¿sí? 150 personas en lugares donde entran 20 personas. Yo veía cómo estaban, viste, sentados en El Salvador. Duermen de la misma manera en las comisarías. Digo, lo que te quiero decir es que tal vez no es con esa dinámica concreta de las maras, pero de alguna manera... Pero la mara es extrema violencia. Total.
esas personas no tienen nada que perder. Sí. Les es lo mismo estar adentro que estar afuera. Vale aclarar que Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, es un personaje muy particular, muy joven, viene del mundo del empresariado, entró por un partido tradicional de centro-izquierda, en el poder hizo fliflá en el aire, se dio vuelta y opera como centro-derecha y presenta una idea como mágica que es terminar con el crimen organizado, pero ya hay sectores políticos en El Salvador que indican que él lo que efectivamente hizo fue terminar transando con el propio crimen organizado para vender un modelo de seguridad que no es tal. Lo que pasa es que si vos pretendés vencer la violencia con violencia del Estado, sin duda que el efecto no va a ser el adecuado. Julio, ¿pensás lo mismo? Sí, tal cual. Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer, obviamente. Yo a ver, yo sé que por ahí la palabra un morochito del conurbano no sirve mucho, pero concienticemos, ¿no? Primero, escuché a mucha gente aplaudir este sistema. Eso es anacrónico. ¿Sabe? Antiguamente a los leprosos se los apartaba en una ciudad y se los dejaba morir. Hagan eso si quieren, porque la gente quiere que la gente se muera en la cárcel. Primero, en la Argentina el 80% son pibes pobres, porque los ricos, los que tienen un poder adquisitivo, te dan una pulsera y te fuga. No sé si me entendés. Así que yo, humildemente le digo a toda la sociedad, cambiemos. Yo desde que salí, trabajo en reinserción, hoy acompañado por la concejal Patricia Iribarne del municipio de Quilmes, que vinculamos a los pibes que estuvieron en contexto de encierro para darle un trabajo, porque la única salida es trabajo y estudio, no hay otra manera, pero las cárceles se están cambiando y eso es responsabilidad de todos. Mirá, hay algo que admiro de Graciela, la mamá de Fernandito, que ella dijo, quiero justicia, no quiero venganza. Y a veces escucho mensajes sociales como diciendo que se pudran allá adentro, que se mueran allá adentro. No, no se tienen que morir, no se tienen que pudrir. Tienen que haber cárceles que los reinserten, ¿me entendés? Un sistema que sirva para reinsertar, porque si no, si vos le das mano dura, 20 años, 30 años, salen y te vuelven a robar, y capaz que te matan. Julio, sé que te tenés que ir y sí, tenemos que... Bueno, nada, agradecerte. Esperá. Sí. ¿Es tan real como varias fuentes nos dicen que si levantan y sacan los celulares de la cárcel explota todo? Y sí, no te voy a mentir, los celulares plancharon la cárcel. Yo no digo que no... ¿Plancharon de qué? Plancharon, los pibes se ponen a hacer eso. Perdón la ¿Vos entendés que la sociedad mira como un pibe pavea un delincuente? Ya pavea... sé, mirá, estoy en contra de un salame, hijo de su madre, que mató un pibito y los mismos pibes le van a sacar el celular. Pero a esa gente que comete un delito, el Estado presente tendría que sacárselo. ¿Por qué van a pagar buenos por malos? ¿Me entendés? ¿Por qué tienen que ser siempre así? O sea, vamos a sacárselo a todos porque 3 idiotas están haciendo boludeces. No, sacarle a los 3 idiotas. Julio, gracias por venir. No, quiero agradecerle a Max Producciones que nos está vendiendo, a Pato Campo, Patito Iribarne, que trabajo con ella, a Betito Quiroz, que me deja venir, y a ustedes por permitirme. Vos seguí, escuchá, seguí con la música, la música, que es mucho mejor lenguaje que la delincuencia, sin duda. Y olvídate. Gracias, Julio. Doctor. Yo sigo en esto porque es una manera de resarcir lo malo que hice en mi juventud. Ojalá que muchos vean ese mensaje. Ojalá. Y demos una mano a que esto cambie. Gracias, Julio. Gracias, Juan Manuel. Ya está llegando Gustavo Marangoni como cada día. Nos tomamos un rato para hablar con él, para analizar la Argentina en clave política. Hoy va a hablar... ¿Se los cuento ahora? ¿Se los cuento después? Después. ¿Una pista quieren? Tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando recién. En minutos, en clave política, Gustavo Marangoni. No se muevan de ahí. Cortito el... ...20:46, me acerco a la mesa, llegó Gustavo Marangoni. Nada de fútbol hoy. No. Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Facundo? A ver, el título que eligió Gustavo. Yo me sorprendo al aire. A ver, está por acá, para el otro lado. Bernie, ya que veníamos hablando de seguridad, pieza clave en la estrategia acá. Control remoto en vez de teléfono. Rebobinamos, vamos más atrás del 2022, del 2021, 2020 y nos paramos en diciembre del 2019. Fines de diciembre del 2019. Estrenaba gobierno el Frente de Todos, Alberto, Cristina, todo estaba en paz. Hasta. Sergio Berni dijo algo que dicho hoy
lo dicen el 100% de los referentes kirchneristas. Pero dijo en diciembre de 2019, mi jefa es Cristina. Y en ese momento muchos dijeron, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque ¿con qué necesidad? Era tomado como un desafío. Inclusive muchos hablaban el loco Bernie. Pero el tiempo termina demostrando que había una estrategia. Que de alguna manera era un aviso de dónde residía la jefatura política. Era el mensajero, pero el mensaje tenía probablemente otro origen. Eso fue sucediéndose a lo largo del 2020, del 2021, se fue haciendo cada vez más notorio y continuó con sus funciones de ministro de Seguridad, que es otro elemento importante, porque yo les diría, en términos de notoriedad, no estoy juzgando la eficacia en la función de él o de los otros ministros, pero ¿cuántos ministros presumís de la provincia de Buenos Aires que conoce el bonaerense promedio? Pocos. Cualquiera que te enuncie la lista te va a decir Bernie y después vendrán algunos. ¿Esto quiere decir que es mejor, que es peor? No me interesa calificar eso. ¿Tiene tanto nivel de conocimiento como el propio Kicillof? Absolutamente. Y Kicillof, que es un gobernador que antes fue ministro de Economía, de autodefinición progresista en términos económicos, convive con alguien, ministro de Seguridad, que es portador de un lenguaje más bien no garantista. ¿Eso qué es? Mano dura. Pero eso es... Estrategia. Pero eso es pragmatismo de Kicillof. No, bueno, Kicillof es el gobernador, es el que lo designa. Pero yo creo que el respaldo de Bernie siempre fue y es Cristina Fernández, que con astucia y también con sentido y conocimiento de la provincia de Buenos Aires dice, en la provincia de Buenos Aires un ministro de Seguridad que no empatice con el lenguaje de Bernie probablemente no marcharía bien. Porque si no, ¿cómo se explica que él pueda hacer y decir las cosas que hace y que dice? Que, insisto, no me interesa evaluarlas, no sería yo, digamos, quién soy para ponerme de evaluador, pero diría, ¿por qué él puede enunciar cosas que dichas por otros inmediatamente serían vetadas, llevarían a tarjeta amarilla o tarjeta roja dentro del Frente de Todos? Pero eso nunca ha sucedido. Inclusive cuando en distintas oportunidades o sucesos vinculados con la seguridad o con otras declaraciones en la provincia de Buenos Aires decían, uy, después de esto, ¿no? Y sin embargo, firme ahí. Bueno, creo que el mensaje de Bernie en materia de seguridad, insisto, no su función como ministro, el mensaje es un mensaje que muchos bonaerenses respaldan. La idea de la seguridad, a ver, que siempre está más dura, que siempre está presente, es decir, frente a la idea de que la seguridad es solo un reclamo de las clases medias o medias altas. Mentira eso. Por supuesto. Porque obviamente los más perjudicados y los que más sufren son los que están esperando el bondi o el tren a las 5 o 6 de la mañana y como hemos dicho alguna vez, si le sacás la mochila y le robás el celular, le haces un daño espantoso porque el costo de reposición no es el mismo que podemos tener nosotros, que lo comprás con más facilidad. Ahí en esos sectores, en algunos barrios más postergados, sectores más laburantes, ¿penetra bien, Bernie? Indudablemente. Entonces digo, hay una muestra de pragmatismo por el lado del mensaje de seguridad, pero también político que desde el comienzo mandaba mensajes. El dicho, uno podría recaer en la fácil, si no hubiese un Bernie habría que inventarlo. No era necesario, porque Bernie es como es muy auténticamente. No hace de Bernie. De eso. Le gusta ser así. Digamos, tiene esa característica. O sea, que vos te imaginás una campaña, una lancha, una moto, un helicóptero y ese Bernie... Ya la vimos. Sí, vimos sí. los spots oportunamente cuando, creo que en el propio 2020 o 2021, ¿no? Con sus operativos, etcétera. Su estética acompaña su discurso. Porque incluso, ¿crees que hay una ambición del día de mañana de sucederlo a Kicillof? No lo sé. En algún momento pudo dejar trascender alguna idea. Pero me parece que es una suerte de pieza de un ajedrez de una conductora estratégica que
de algún modo lo eligió para jugar el rol que solo él puede jugar. Y aquel Bernie, porque es muy interesante lo que estás planteando, Gustavo, que en 2019 decía mi jefa, en 2023 ya, de cara a un año electoral, ¿seguirá diciendo mi jefa? No lo sé, pero el rol cumplido en estos años, indudablemente fue eso. ¿Cómo era esa canción que decía, yo te avisé? Y yo te avisé y vos no me escuchaste. Bueno, vos podrías haber hecho cualquier cosa con ese mensaje. Podrías haber dicho, ok, entendí. O podrías haber dicho, mira, entendí y voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero el camino que se transitó fue, a veces lo escucho y a veces no. Y quizás eso fue uno de los elementos más desestabilizadores dentro de la coalición oficial. Quizás en ese sentido, Bernie, que se autodefine un soldado porque es, digamos, o porque tuvo, formó parte digamos, o formó parte de la fila de ejército, es al que de alguna manera, esto va personalmente, digo, admito que juegue con la idea de soldado. A mí no me gusta mucho cuando un político dice yo soy un soldado, porque los soldados tienen una disciplina que es castrense y los políticos se supone que tienen que tener otro tipo. Pero Bernie es la excepción aparte que confirmaría la regla. Aparte de ser soldado, es cirujano. Bueno. Con lo cual tiene como... Y va hasta el hueso, como muchas veces hacen los cirujanos. Soldado, político, cirujano, o sea, tiene un perfil muy particular. Lo que digo es que a ver, y además pensemos una cosa. El peronismo es un pensamiento que surgió de un militar, chocolate por la noticia. El principal libro de Perón fue Conducción Política, que era tributario de otro libro. ¿Esto es incómodo para los peronistas? ¿Es incómodo para los peronistas? No, es esencial. El peronismo surgió, repetilo, a ver. Es esencial, porque el concepto de conducción del peronismo es de un militar. Y el que conduce siempre está en el centro, pero no en el centro ideológico, en el centro estratégico. El militar piensa en el centro del campo de batalla y en el ala izquierda y en el ala derecha de acuerdo a lo que es conveniente que los soldados hagan o se muevan, no en términos ideológicos. Si vos te parás en el centro podés tener un Bernie y un Kicillof. Pero insisto, no es un centro ideológico, es un centro estratégico. A veces te conviene que hable uno, a veces te conviene que hable otro y la aparente contradicción no lo es si responde a una conducción única. ¿Y crees que aún con Cristina hay contradicciones de lo que Cristina realmente piensa, por ejemplo, en materia de seguridad, respecto o en tanto a Bernie? Yo creo que, fíjate que alguna vez en estos años Bernie ha dicho, yo no soy más kirchnerista, y continuó. Yo te diga, el otro 99,9% de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires llegan a decir algo similar e inmediatamente dejaban de funcionar el gobierno, pero creo que eso es algo que con lo que puede jugar su conductora estratégica. Con esas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno no puede admitir, porque yo creo que buena parte del kirchnerismo en cuanto a narrativa no puede admitir las ideas o las propuestas que hace Bernie, o que Bernie diga, en eso Patricia Bullrich tiene razón. Pero también dijo el mismo militar, la única verdad es la realidad. Es la realidad. Ahora, pienso en Kicillof reuniéndose con Bernie para hablar cuestiones de seguridad. ¿Qué hace? Y sí. ¿Hace así? No, porque, a ver, me parece que han tenido una convivencia bastante amable. En parte... Tampoco se los ha visto mucho juntos. Bueno, pero lo que cuentan son los hechos que se suceden en la realidad. Si vos estás 4 años, 3 años y 3 meses en un gabinete, y a pesar inclusive de haber transitado un amotinamiento policial, que fíjate qué acontecimiento tan importante fue para la provincia y para la nación, porque la consecuencia de ese amotinamiento policial... Rodeando la Quinta de Olivos. Rodeando la Quinta de Olivos, se tradujo en una decisión del presidente de transferir fondos de la ciudad a la provincia, no de una sanción al ministro, y sí de la ruptura de una relación del presidente con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento dejó de ser el amigo Horacio para pasar a ser un adversario político. Así que ahí también hay una jugada bastante peculiar en este ajedrez de la política. Me quedé pensando en la letra de yo te avisé y vos no me escuchaste, que por cómo continúa involucraría a otro candidato. Bueno, déjalo ahí. pero lo dejamos acá. Lo dejo pensando, Gustavo. Gracias. Mañana, como cada noche, en Clave Política, un ratito, 15 a 20 minutos antes de las 9 de la noche. Gracias, Gustavo. Voy a la mesa.
Bienvenida Cecilia, que no la saludamos, fuimos derecho con el tema. ¿Cerrás con algo de Rosario? Cierro con Rosario. Estuvimos hablando todo el programa de las maras y de estas similitudes, ¿no?, que podemos llegar a encontrar en la Argentina. Yo te voy a contar, Rosario es el exponente más brutal de lo que está sucediendo hoy en la Argentina con las pandillas. Hay que prestarle mucha atención y hay que preocuparse. Tenemos un fenómeno que está creciendo y es cada vez más difícil de controlar. Incluso es difícil de controlar para los propios jefes que dan órdenes desde las cárceles. Hay ejércitos de chicos dispuestos a matar, a balear locales, comercios, por pocos miles de pesos. Sí, sí, y empiezan a competir, y esto lo hemos hablado, Martín, con el propio mercado laboral. Claro, obviamente. Sí, a ver, es la mano de obra más barata que tienen los narcos, la encuentran en los barrios vulnerables. ¿Por qué? Porque los chicos quieren sentirse que pertenecen a algo. ¿Y a qué pertenecen? A bandas que matan. O sea, tenemos que estar muy atentos porque los jefes narcos de Rosario perdieron el control de sus propios soldados. Bueno, repetí, Martín, un poco ese paper que vos tenés, que es el informe de la Procunar, que expone también el nivel de activación que hay de las propias bandas desde adentro de la cárcel. Se detectaron 19 jefes narcos presos justamente por narcotráfico que desde sus lugares de detención seguían manejando el negocio de la droga en sus territorios. Estos son 19 casos que se detectaron ya comprobados por la justicia. No hay sospechas, no es algo que está bajo investigación, está detectado. Hablamos del caso del jefe de los monos. Desde la cárcel ordenó el ataque a balazos de edificios judiciales y de casas de jueces y de fiscales. Néstor terminaron fiscales yendo a participar de procesos orales y públicos con chaleco antibalas. Claro, sí. Sí, sí. Digo, dato no menor. En Rosario, el edificio de la Justicia Federal, que es la justicia que investiga el narcotráfico, fue baleado por gente vinculada al narcotráfico. Sí, sí. Bueno, tenemos en este momento, como vos decías al principio del programa, un reordenamiento, del crimen organizado. Sí, y en Rosario lo vemos muy claro. Tenemos bandas luchando por el territorio, divisiones mismo en los monos. Los monos están luchando con diferentes facciones que están surgiendo porque se quieren quedar con el control de la calle, que ya no lo tiene la policía hace rato. El propio Ministerio de Seguridad de Santa Fe lo reconoce. La policía no tiene control en las calles de Rosario. Bueno, quédate con esa última idea de una policía que no tiene control. Las 9 de la noche, mañana un nuevo programa, un nuevo noticiero de A24. Se quedan, no se muevan de ahí. Gracias, Martín, gracias, Ceci. No se muevan de ahí. Ya está el pelado con todo el equipo. Se quedan en la pantalla A24. Chau, chau.